23. Gracias mil por ser parte de la audiencia de este programa que se transmite de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana. No solo a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, sino también a través de todas nuestras plataformas de redes sociales. Bien, estoy hoy acompañado de Paula Cabalén y nos poníamos de acuerdo precisamente ayer para ver qué tema íbamos a tocar en el día de hoy. Y uno que vi en sus redes sociales es: basta ya de excusas y más excusas. Siempre encontramos un pero, un obstáculo para echar adelante. Y hoy precisamente escuchaba o veía en Instagram una entrevista que le hacían a Roberto Gómez Bolaños, el famoso comediante mexicano Chespirito, el Chavo del Ocho, donde le preguntaban sobre qué mensaje le daba a la juventud. Y el mensaje que Roberto Gómez Bolaños le daba a los jóvenes: emprendan, sueñen, trácense metas, no busquen obstáculos. Y él decía que el emprendimiento te da vida, te da juventud. Y si tú tienes a una persona de 80, 85, 90 años que sueña, que emprende, que tiene proyectos, esa es una persona joven. Y puedes tener a una persona de 15, 18, 20 años que no tiene ningún sueño, que no tiene ninguna meta, que no tiene ningún emprendimiento. Y ese es un anciano joven, porque no tiene un sueño, no tiene una meta. ¿Por qué? Porque llegó al aeropuerto de la vida, le preguntan para dónde va y dice no sé. Entonces el significado de eso es que ya llegaste, porque el que no tiene una meta y no tiene un sueño, no tiene un propósito, y llega al aeropuerto a comprar el boleto para viajar y le preguntan pero ¿para dónde vas? Y dice no sé. Entonces ya llegó. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Buenos Servida días a la mesa. ¿Qué tal? Sí, me lo dejaste ahí arriba de la mesa el tema. Y enfocado, ¿no? Enfocado también hacia el trabajo y las nuevas oportunidades. Mira, hay una frase que es de Tony Robbins, que es un coach muy conocido, americano, que él dice: a donde va el foco va la energía y a donde va la energía va la acción. Entonces, no sé si ustedes vieron cuando van a sacarse una foto o cuando quieren enfocar la luz en la mesa para ver, ustedes ponen la luz directa, ¿no? Entonces ponen la luz, iluminan donde quieren mirar y miran. No ponen la luz para otro lado que les dé sombra, no la ponen detrás de ustedes. Y lo mismo pasa con las excusas. Porque, ¿qué son las excusas? A ver, les voy a hacer esta pregunta para que empiecen a reflexionar a la mañana. ¿Alguna vez cuando alguien les dijo voy a hacer tal cosa, en vez de creer que eso podía ser posible, dijeron no, pero fíjate que quizás, y ustedes mismos pusieron ahí como un comentario que iba en contra del sueño de la otra persona o incluso en contra de su propio sueño? Con excusas como, ¿qué son las excusas? Cuentos que nos contamos, mensajes internos que nos contamos, porque el que pone excusas primero tiene ese diálogo interno en la cabeza. Les doy unos datos así. Nosotros tenemos casi 80.000 pensamientos automáticos por día, ¿sí? El 10% de esos pensamientos automáticos, ¿sí? El 10% de eso, de todo lo que nosotros tenemos en la mente, 80.000 pensamientos por día, el 10% es de hoy, puede ser nuevo, nuevos pensamientos. El 90% es viejo. Empiecen a hacer cuentas. De las 14 horas aproximadamente que pasan despiertos o más, porque más pasan despiertos probablemente, pero conscientes, el 70% de ese tiempo se hablan en forma negativa. ¿Y qué son los pensamientos negativos?
Pensamientos que van en contra de sueños, pensamientos que van en contra de lo que quieran hacer, pensamientos que los van a tirar para el lado contrario. Entonces, multipliquen, ¿no? Hagan una multiplicación, una división, fíjense, 10%, tengo la posibilidad hoy de poner nuevos pensamientos en mi vida. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cómo piensan cuando quieren hacer algo nuevo? ¿Qué es lo que piensan de ustedes mismos primero? Entonces ahí se van a dar cuenta si son personas que ponen excusas o no. ¿Y qué pasa con las excusas? Las excusas son esos diálogos negativos que nosotros decimos internamente y que lo único que hacemos es retrasar, ponernos las pilas para iniciar algo. Como decía Álvaro recién, tengan metas, tengan sueños. Entonces, si yo tengo un sueño, que el sueño puede ser recontra grande, porque es totalmente gratuito soñar. Entonces, ¿por qué no soñar bien grande? ¿No? Y entonces ahí empiezan. Bueno, pero yo quisiera viajar 10 veces por año, pero no tengo el presupuesto. Ahí viene la primera excusa. ¿Qué tiene que ver esa respuesta de no tengo el presupuesto con el sueño de querer viajar 10 veces por año? Yo puedo soñar que quiero viajar 10 veces por año. Entonces digo, mi sueño es viajar 10 veces por año. Perfecto. Voy a hacer una lista. ¿A qué destinos? Y ta. Perfecto. ¿Por cuál podría empezar? Bueno, no conozco Bocas del Toro. Ayer leí que estaba como dentro de los 50 lugares más lindos del mundo en un artículo. Sí, el diputado que tiene Bocas del Toro, aclaro ahí. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, bueno, elegí ese lugar, pero podemos ir a otro también. Entonces, vamos para Bocas del Toro. ¿Qué tengo que hacer para ir allá? ¿Qué necesito? ¿Qué presupuesto? Bien, me cuesta tanto. Perfecto. Ok, hoy no tengo el dinero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tal vez hacer algo adicional, un trabajo extra, ¿no? Y ahí empiezo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Soñando, armando objetivos, poniendo metas y midiendo las metas, ¿no? Y después poniéndole tiempo. Eso es una forma de salir de la excusa. Ahora, ¿qué pasa con la excusa? ¿Qué pasa con la excusa cuando me la digo a mí? ¿Qué pasa con la excusa cuando la digo, pero involucro a otras personas? Vamos a un ejemplo. Y no me digan que esto tal vez no les pasó alguna vez en sus vidas, ¿sí? Tienen una novia y les dice, ay, bueno, amorcito, me quiero casar contigo. Sí, mi amor, nos vamos a casar, sí, te prometo, sí, sí. Le regalan un anillo y después está ahí viendo el anillo. Y bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, sí, en algún momento. Y un día le dicen, no, ¿sabes qué? No eras. Entonces, vamos al ejemplo, este es un ejemplo, este mismo ejemplo aplíquenlo a cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? La persona fue poniendo excusas en el tiempo, pero algo sucedió. Esas excusas perjudicaron dos cosas en la otra persona. Ajá. La primera es la credibilidad, porque cuando ustedes no cumplen con lo que dicen, lo primero que pasa es que se pierde la confianza. La segunda es, le hicieron perder el tiempo a otra persona. Claro. Pero la principal es que ustedes se mintieron a sí mismos, porque no se hablaron con la verdad. Cuando yo le digo a otro, voy a hacer tal cosa y no lo hago, principalmente no me estoy hablando a mí con la verdad, porque le estoy diciendo a otro que voy a hacer algo que no voy a hacer. Y puedes lastimar, puedes hacer daño a otra persona. Sí, no, es muy difícil que no salga alguien herido de ahí. ¿Y qué sucede? Miren que yo este tema lo veo muy frecuentemente a través de mi trabajo, veo con mucha frecuencia las excusas en el ámbito laboral, en el ámbito de las promesas de, bueno, sí, te voy a incrementar el salario, bueno, sí, te voy a ascender. Cuando la gente no sabe qué decir, dice cosas y eso genera expectativa. Y después tiene que empezar a poner excusas. Las excusas también son mentiras piadosas. Cuando digo piadosas son mentiras que decimos porque no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? ¿Cómo hago para salir de esa situación en la que yo le prometí a alguien que le iba a dar un aumento, pero no puedo? Entonces, cuando empezamos a trabajar estos temas, justamente uno de los temas muy frecuentes en las organizaciones es trabajar la confianza.
¿sí? También en las relaciones, pero en las organizaciones también. Entonces, cuando yo les pregunto a las organizaciones, ¿y por qué tienen que trabajar la confianza? No, pasa es que venimos prometiendo que vamos a vender tanto, no lo estamos vendiendo, no estamos cumpliendo con la meta, entonces no podemos acompañar los incrementos con eso. Entonces, le digo, claro, pero la gente deja de confiar porque el mensaje está siendo siempre de promesa, 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 pero claro, cuando no cumplo tengo que poner una excusa, porque a las personas les cuesta mucho decir la verdad. Entonces, las excusas están directamente relacionadas con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sí? ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano decir la verdad? ¿Y qué entra ahí? A ver, Álvaro, vos que ya estás experto en esto de las emociones y todo, hay una gran emoción que es la que le cuesta a las personas, la razón por la cual a las personas les cuesta decir la verdad. Temor, miedo. El miedo. El miedo es la emoción negativa principal. Y el miedo es la gran emoción que cuando nosotros no detectamos que la tenemos y la estamos viviendo, porque todos tenemos miedo, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos miedo a algo, y es normal tener miedo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese miedo, en forma no consciente, recuerden esto, otro dato, nosotros tenemos 5% de nuestra mente consciente, significa que yo sé, creo, todas las decisiones que tomo las tomo con mi 5% de la mente. El 95% restante es no consciente. Si no hago terapia, no hago coaching, no hago alguna actividad que remueva el inconsciente, o sea, ese 95% que tengo guardado, si no hago adrede, no va a venir la información que yo estoy de todas maneras utilizando. ¿Por qué? Porque las emociones están alojadas en ese 95%, las emociones viejas. Todos esos 80.000 pensamientos por día que tenemos se van alojando en nuestro 95%. Entonces, vamos a un ejemplo recontra concreto. Supongamos que yo nací en una familia, siguiendo con el ejemplo del no compromiso. Nací en una familia en donde mis padres se separaron o los vi toda la vida discutiendo, ¿no? Entonces yo crecí diciendo, ay, la verdad que si casarse es esto, yo prefiero no casarme. Pero resulta que conozco una chica que me gusta, o un chico que me gusta. Y claro, para enganchar, que digo, bueno, sí, prometo, ¿no? Ay, te quiero, bueno, vamos a hacer esto, ay, vamos a hacer tal cosa, quiero formar una familia contigo, me encantaría comprometernos, me encantaría casarnos, ir de luna de miel, hacer tal cosa, comprar un apartamento. Vienen todas las promesas durante los primeros 6 meses de relación. Pero cuando la relación empieza a ponerse un poquito más, donde se perdió toda esa ebullición del principio, viene quienes somos realmente y vienen todas nuestras reacciones en función a lo que la otra persona nos trae, ¿no? Entonces nosotros en las relaciones, ¿qué hacemos? Nos relacionamos siempre como se relacionaban nuestros padres. Nos relacionamos, siempre elegimos la pareja que es o parecida a nuestra madre, o parecido a nuestro padre, o parecido a un abuelo, pero siempre está ahí. Entonces eso empieza a aparecer, se empieza a repetir. ¿Qué pasa si yo no trabajo mi mente no consciente? Empieza a aparecer un miedo que está guardado ahí atrás, que tiene que ver con mi niñez, de todo lo que yo viví en mi casa, de las cosas que pasaban en casa. Entonces, sin darme cuenta, empiezo a pensar, no, mejor con esta persona no me caso, a ver si todavía vamos a terminar discutiendo con mi papá y mi mamá, entonces. Pero en realidad, como no me llevo tan mal, es por momentos, no quiero perder a la persona. Entonces, ¿qué hago? No, bueno, sí, ya lo vamos a hacer. Bueno, sí, sí, cuando nos llevemos mejor lo hacemos. Bueno, el año que viene. Bueno, pasado mañana. Bueno, y así. Tiqui, tiqui, tiqui. Miedos aprendidos. Miedos aprendidos, guardados en el inconsciente. La única forma de poder salir de las excusas, primero, y las excusas hacen daño, como les digo, ustedes están perdiendo el tiempo, están haciendo perder el tiempo a la gente, y no va a salir nada bueno de ahí, porque eso va a generar probablemente situación de rencor, la otra persona se va a enojar, no te va a querer ver nunca más, vas a romper algo que pudo haber sido bueno. ¿Por qué? Por no haber identificado de dónde venía esa emoción real, que está en mi niñez en realidad. Claro.
que está en una vivencia de algún antepasado, también puede ser que no sea de mi niñez, que sea algo anterior. Entonces, ¿qué es lo que ustedes debieran hacer si se encuentran con cómo me puedo dar cuenta que yo estoy viviendo algo así? Primero, si a mí me están poniendo muchas excusas, porque yo estaré viviendo esto. Es una forma. ¿Vieron la ley del espejo que la hablamos hace unas semanas? Bueno, una forma de darme cuenta puede ser, si yo estoy recibiendo muchas excusas de personas, tengo que revisarme. ¿Qué tendré que sanar yo? Porque yo estaré atrayendo este tipo de vibración a mi vida. Otra es revisar qué están diciendo ustedes. ¿Están prometiendo muchas cosas y no cumpliendo? Tal vez llegó la hora de empezar a revisar qué les pasa que no se pueden comprometer. Porque el principal compromiso tiene que ver con ustedes. Y ahí también se relaciona con, hace un tiempito una persona me decía, pero al final siempre me encuentro con personas que me mienten y que me dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Y yo les pregunté, ¿y tú cómo eres? No, yo en el trabajo no soy así. Bueno, ¿y en tu vida personal? Sí. Bueno, por eso te encuentras con lo mismo, como para poder aprender de eso. Entonces, ¿a dónde creen que las va a conducir ser personas que ponen excusas? Adivinen. Esto también es bien de coaching, ¿no? Hay Se dos contagia. Claro, pero hay dos fuerzas muy fuertes para la toma de decisión. Dos. El miedo y el amor, que son opuestos. El miedo y el amor. Si el miedo está detrás de las excusas, y yo cuando voy a hacer cosas, o voy a iniciar un proyecto, o voy a iniciar un proceso, o voy a iniciar una relación, detrás tengo miedo, adivinen a dónde va ese resultado. Al fracaso directo. Ni lo empiecen. 2, 3 años más tarde, 10 años más tarde, van al fracaso. Cuando hay amor, hay claridad. Cuando hay claridad, hay verdad. Puedo decirle al otro, mira, la verdad, esto de estar discutiendo todo el tiempo me hace acordar a cuando era chico o chica, me trae recuerdos de mi niñez, me da miedo, no me dan ganas de iniciar una relación con alguien con quien estoy discutiendo todos los días. Entonces ustedes también le dan la posibilidad a la persona de que la persona reflexione y vea qué puede aportar de su parte, o tal vez salgan a buscar ayuda para ver, bueno, Álvaro, tú lo debes ver en los grupos de matrimonios que tienes, debe haber gente que en algún momento lleva alguna temática de cosas en donde se trabaron y pueden plantearlo en un ambiente en donde alguien los ayude a avanzar, ¿no? Lo mismo en el trabajo. Si yo tengo colaboradores y que no les puedo dar un incremento salarial porque dependo del mercado, dependo de las ventas, dependo de un montón de cosas, lo mejor que yo puedo decir es, mira, me encantaría hacerlo, pero en este momento estamos dependiendo de tal y tal factor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Suelto el creer que tengo agarrada a la persona. Porque las personas a veces no dicen la verdad porque tienen miedo que el colaborador se vaya a otro lugar, pero al final, si yo lo estoy reteniendo, lo único que estoy haciendo es generando que después me odie la persona y que no confíe nunca más en mí y que no me recomiende nunca más a nadie. Lo mejor que puedo hacer es decirle la verdad y que la persona elija con su libre albedrío qué quiere hacer. Si confía en mí, si de repente le cayó muy bien que yo le diga la verdad, que le diga, mira, yo quiero hacerlo, pero en este momento no puedo, pero en cuanto pueda vas a ser la primera persona a la que voy a tener en cuenta, con la verdad, ¿no? Entonces esa persona puede decidir, ¿lo espero o no lo espero? Pero esa persona también puede convertirse en un aliado, en una ayuda idónea para tratar de ver cómo, observando lo que está observando, puede encontrar una respuesta o una solución a ese problema, porque ella no va a ser, o él no va a ser la única víctima. Entonces yo creo que esa persona que está al lado puede convertirse en un elemento de cambio para su pareja. Sí, totalmente, para su pareja, para su jefe, para quien sea. Entonces acá vuelvo a la pregunta, ¿no? Porque
el miedo hace que las personas, por alguna razón, no se sinceren primero consigo mismas, quizás porque no saben que tienen ese miedo interno. Las personas asocian el miedo con el miedo al perro, el miedo a volar, el miedo, pero hay muchos miedos, hay muchos otros miedos. Y hay mucho miedo a decir lo que siento, hay mucho miedo a decir la verdad, hay mucho miedo porque las personas creen que si dicen lo que sienten, eso es debilidad. Y por el contrario, se están perdiendo la posibilidad de salir fortalecidos de una relación. Terminan tejiendo relaciones que no son sinceras, que en realidad se van basando en más mentira y más mentira y más mentira, porque eso es lo que hace una relación basada en excusas, ¿no? Las excusas son mentiras. Cosa que suena feo que yo lo diga así. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, Paula, ¿por qué no viniste a conocer mi restaurante la última vez que estuviste en Panamá? Yo te puedo decir, ahora fui 2 días, no me dio la agenda. Es la verdad. Pero si yo le dijera, No pasó nada. sabes que en realidad lo que pasa es que tú solamente tienes abierto hasta las 2 de la tarde y yo podría haber ido a las 2, ¿entienden? Yo empiezo como en un loop para quedar bien con él, pero en realidad, piripipi, y me enredé. Y lo peor de todo es que en otra conversación un día sale la verdad. Porque no vamos a olvidar de que dijimos otra cosa. Exacto. Entonces termina siendo más estresante, ¿sí? Enredado y generador de no confianza. Cuando ustedes no sepan qué pasó con tal persona que antes me hablaba y ahora no. ¿Qué pasó? Piensen, ¿qué habré hecho? ¿De dónde no fui consistente? También puede pasar a la inversa, que estén rodeados de relaciones en donde todo es mentira y cuando ustedes empiecen a decir la verdad y sean más sinceros, se empiece a limpiar un poquito ese entorno también. Pero ahí la pregunta es, ¿qué tipo de relaciones quiero tener? ¿Qué quiero sembrar? Porque eso es lo que voy a recoger. Es un tema de intencionalidad. Y como decían, esto lo hacían los egipcios, es lo que voy a decir ahora. ¿Qué hacían los egipcios? Tenían la estrategia de tener muy bien cuidados a sus esclavos porque necesitaban de ellos para que ellos construyan la ciudad que construyeron. Entonces les daban comida, les traían a las esposas, hacían un montón de cosas por las personas. ¿Por qué? Daban porque querían algo a cambio. Ok, está bien, yo no digo eso, pero digo, al menos daban, ¿sí? Entonces, para no desviarme de tema, porque eso es para otro tema, ¿ok? Que tiene que ver también con dónde pongo el foco y a dónde va la acción. Si yo pongo el foco en lo que quiero hacer y crear, qué mejor que primero sincerarme conmigo y después sincerarme con las personas con las que lo voy a hacer. Sin miedo. Cuando yo hablo con la verdad, la otra persona también puede sincerarse y decirme, voy al ejemplo de la pareja de nuevo. Vos sabés que cuando discutimos yo también pienso que no sé si es la relación que quiero tener. Entonces, ¿qué pasa cuando me sincero? Tal vez la otra persona también estaba teniendo miedo. Y tal vez la otra persona también estaba generando discusión. Porque tiene miedo al compromiso. Y cuando pregunto un poquito más, tal vez en su familia el padre engañó a la madre, entonces ella tiene miedo de ser engañada. ¿Entienden? Entonces, Una cadena. es una cadena y todos tienen el mismo miedo. Lo mismo pasa en el trabajo. Yo siempre digo, las personas cuando renuncian a un trabajo renuncian al jefe, no renuncian a la empresa. Y cuando renuncian al jefe renuncian a una persona que no los cuidó. Vieron que yo di el ejemplo de los egipcios. Si yo quiero que la persona haga determinada cosa, yo lo tengo que cuidar. Y esa persona después me va a cuidar. No puedo pretender, quiero que me quieran, pero no doy amor. No puedo pretender, quiero que me den, pero yo no doy nada. Primero hay que dar. Y después, cuando damos, siempre vamos a recibir algo. Eso es así como indefectible. La ley de la vida. Sí. Bueno, un mensaje final entonces, mi distinguida amiga, para los oyentes, para que se lleven precisamente algunos tips para ese cambio
que debe empezar ya. No hay excusa para empezar mañana, ya. Sí, mira, los tips para mí tienen que ver con esto que hablamos de la mente. La mente en forma automática genera casi 80.000 pensamientos diarios. La única forma de cambiar un hábito aprendido en mi infancia y que aprendí desde que nací es generando nuevas conexiones neuronales. ¿Cómo hago eso? Tengo que repetir un hábito nuevo todos los días. Durante 20, 30 días, 60, no está totalmente corroborado la cantidad de días, pero sí que hay que repetir el mismo hábito. Por eso la gente que reza logra determinada cosa, por eso la gente que está todo el tiempo con un mantra logra determinada cosa, porque está generando conexiones neuronales nuevas en su mente. Entonces, si yo quiero dejar de ponerme excusas para empezar el gimnasio, para cambiar de trabajo, para salir de la actitud de víctima, etcétera, etcétera, salir de una relación, lo que yo tengo que hacer es empezar a poner nuevos pensamientos en mi mente cada día y repetir eso constantemente y hacer alguna cosa pequeña todos los días recurrentemente. Entonces, ¿cómo, hablando de ponernos la excusa de no decir la verdad? Quizás podemos empezar por decir, a partir de hoy voy a decir lo que siento tal cual es, con cuidado. Yo siempre digo, porque el problema con las emociones no son las emociones, es reconocerla, pero después es gestionarla. ¿Sí? Yo puedo tener miedo, yo puedo estar enojada, que está muy bien estar enojada, pero la gestión de la emoción es lo que hace que yo te pueda decir a ti, Álvaro, hoy Álvaro, no tengo un buen día, hoy estoy enojada. Esa es una forma de transmitirte mi enojo. Otra es que entro y empiezo a tratarte mal. ¿Cuál vas a entender mejor? Hay una que construye y hay otra que rompe. La que construye es la de poder contar la emoción. Entonces, yo le puedo decir a una persona, identifico lo que siento y le cuento lo que siento. Y ahí ya empiezo a dejar de tener excusas, porque estoy hablando con la verdad. Todo esto es primero reconocerlo, identificar cuál es la emoción detrás, miedo, amor. Si yo quiero resultados positivos y no ir directo al fracaso, tengo que pensar qué es lo mejor para mí y para la otra persona. Esto que voy a decidir decir o hacer, ¿es lo mejor que puedo decidir o hacer? ¿O voy a engañar porque tengo miedo? ¿Entienden? Y Si decido engañar porque tengo miedo, el resultado a la larga es fracaso. Sí. Eso es un poco. Y heridos. Con gente herida, y bueno, obviamente después es mucho más difícil estar arreglando problemas. A donde va el foco va la energía, estoy poniendo energía en destruir en vez de construir. Ok, bueno, a construir entonces, señoras y señores. Gracias, Paula, que tengas excelente fin de semana. Seguimos entonces por acá. Dale.